¿Cómo están mis hermanos? Es una gran alegría y una gran bendición para mí estar como cada semana aquí en la casa de Dios trayéndoles un nuevo estudio. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder tener un día más de vida, de poder seguir aprendiendo de tu palabra cada vez. Es una gran bendición entender cómo quieres que nos comportemos para poder tener y honrar relaciones saludables entre los seres humanos. Mi Padre, tú muy sabiamente nos has dejado el manual de vida que es la Biblia y que podemos, por el medio que podemos entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo quieres que nos comportemos. Mi Padre, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das, por todo lo que tú nos das, mi Padre. No tendremos palabras para agradecerte todas y cada una de las cosas que tú provees hacia tus hijos. Mi Padre, te doy muchas gracias por la presencia de nuestros hermanos detrás de la pantalla y de los que ya estamos asistiendo cada vez o cada semana los domingos aquí en la casa de Dios. Y es una gran bendición poder volver a ver a mis hermanos. Te damos, mi Padre, muchas gracias por todo y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, comencemos. Recordemos que estamos viendo los 10 mandamientos en los estudios cada semana. La semana pasada recordemos que terminamos ya con el mandamiento número 8, que es el de no robar o no hurtar. Entonces, ahí nos tomamos 2 semanas para eso, porque la verdad que había bastantes cosas que hablar acerca de esto. Entonces, esta semana nos toca hablar de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa no hablar falso testimonio contra su prójimo? Es no mentir, o ser deshonesto, o también tiene mucho que ver con aprender a refrenar la lengua. A muchos, tal vez las personas, yo me incluyo en ellas, que somos muy espontáneos para hablar, a veces nos equivocamos al ser espontáneos de esa manera y tenemos que aprender y tenemos a veces que aprender para no meternos en problemas por ese pequeño problema que se vuelve muy grande al no aprender a refrenar la lengua. Y otra muy importante que es muy común en la sociedad también es el chisme. Llevar cosas que no debe de persona a persona, la verdad, siempre es para desacreditar a las demás personas. Entonces, todo eso, esos son los 4 que vamos a ver en este momento, pero claro, tienen muchos otros puntos que hay que ver. Pero esos son los que más comúnmente los vemos cada día entre la sociedad, inclusive las personas que nos rodean, inclusive no solo las personas que nos rodean, sino también personas que se dicen ser creyentes los practican. Y eso no debe de ser así, porque como hijos de Dios son cosas que no debemos hacer. ¿Cuáles son las 4 adjetivos que comúnmente las personas tienen y que en los cuales debemos de trabajar? Es el chisme, refrenar la lengua, el mentir o el ser deshonesto. Para empezar, veamos la definición de cada uno de ellos. Chisme es un rumor o habladuría que se suele difundir de boca a boca, muchas veces con el objetivo de criticar o de difamar a las personas. El refrenar la lengua, podemos definirlo como el refrenar la lengua es como contenerse o reprimir lo que se tiene que decir. Cuando digo en reprimir lo que se tiene que decir, no quiere decir que no tenga que decir nunca lo que en verdad o a veces uno tiene que decir, sino hay que tener cuidado en la forma en que lo decimos y en el momento en que lo decimos. Muchas veces no aprendemos a refrenar la lengua cuando estamos enojados. Y cuando estamos enojados es el peor momento para decir las cosas a las personas, porque se hace una catástrofe y provocamos hasta guerras o lo que sea por no controlar la lengua en ese momento. El mentir, la definición de mentir es decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad, con el fin de engañar a alguien. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la mentira, que es algo que no se debe de practicar. Y si en este momento hay personas que usted conoce que lo está practicando, usted puede aprender y decir o enseñar de una manera correcta, refrenando la lengua en cierto momento en que debe decir las cosas, decir que eso no se debe de hacer. O si lo está practicando, ya sabe que como hijo de Dios no se debe practicar.
Deshonesto, la definición es una característica del ser humano que lo caracteriza como desleal, no confiable y suele estar ligado a la mentira. Todas estas de estas cuatro, las primeras tres, termina uno haciendo la última, que es la cuarta, que es de ser deshonesto. Y todo eso se junta. Entonces vamos a entender claramente cada una de ellas para saber que no debemos hacerlas, cómo nos destruyen y cuál es el mal que hace. Cualquiera de estos adjetivos que tenga cualquier persona, creyente o no creyente, primeramente tenemos que entender que estaríamos o estamos violando el 9º mandamiento, o estamos haciendo caso omiso a lo que Dios nos está mandando a hacer. La Biblia habla mucho de esto, mis hermanos, acerca del chisme, refrenar la lengua, de mentira, de ser deshonesto, de ser falsos testigos, y sigue. Entonces, es algo que es muy importante para aprender a honrar las relaciones. Recordemos que el estudio que conlleva a estos 3 últimos mandamientos nos habla acerca de eso, que debemos aprender acerca de honrar las relaciones. Entonces, debemos entender todos estos puntos. El honrar las relaciones es una bendición, mis hermanos. Es en la forma en que Dios nos ha enseñado que debemos comportarnos o llevarnos con las demás personas para vivir sanamente en este mundo. Nos habla acerca, vamos al punto número 1. ¿La Biblia nos habla acerca del chisme? Claro que sí, nos habla acerca de eso. Veamos Levítico capítulo 19, versículo 16. Estamos hablando de las leyes en el tiempo de Levítico, que cuando Dios estaba hablando con Moisés, hablando de las leyes de la santidad y la justicia. Entonces veamos Levítico capítulo 19, versículo 16, y dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y dice por último, yo Jehová. Estamos claramente, Dios nos estaba hablando con Moisés, pero claramente Dios nos dice que el chisme es malo y es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque si hace caso omiso al no chismear, usted va a desobedecer el 9º mandamiento. Primero, debemos entender que Dios está hablando. Dios lo está mandando a que eso no es bueno. Entonces debemos obedecer. Porque por eso es la palabra de Dios, para Él si algo está aquí que no debemos hacer, no debemos hacerlo. No seamos rebeldes, debemos entender. Siempre nuestra naturalidad como seres humanos siempre tiende a ser rebelde, a querer hacer lo que uno le da la gana, pero no es así. Como hijos de Dios debemos entender que es un comportamiento que no debemos de tener. Sabemos que el chisme o la habladuría entre los seres humanos se ve como algo normal entre la sociedad. Usted puede ver o escuchar en las personas que lo rodean, ya sea en su trabajo o en otros lugares que usted visite, que el chismearlo es como algo normal, es una manera de vivir. Es como igual que lo que les explicaba acerca del robar. Si usted no lo practica el robar, la persona lo ven como bicho raro, y lo mismo es con el chisme. Cuando usted no lo practica, las personas le dicen: uy, ¿eso qué estás haciendo? Tú debes hacer ciertas cosas para poder salir adelante, como dicen muchas cosas. Pero no es así. Sabemos que eso está prohibido por Dios, que no se debe de hacer, y si lo desobedecemos no estamos honrando las relaciones y no vamos a hacer relaciones sanas. Va a ser un peligro eso. Otro punto que vamos a ver es: ¿por qué a las personas les gusta el chisme? ¿O por qué las personas chismean? Veamos 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Veamos qué nos dice acerca de eso. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. 1 de Timoteo 5, 13. Aquí estamos hablando de los deberes que deberían de hacer todas las personas, o lo que no deberían en este cierto caso. Primera de Timoteo nos dice 5:13 nos dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deberían. Porque las personas muchas veces se vuelven chismosas o les gusta andar trayendo cosas de un lado a otro que no deben de ser? Es por ociosidad. No buscan qué hacer, en qué ocupar su vida. Algunas veces yo les he dicho que una palabra o una frase que dice nuestra querida hermana Ruth, para las personas que lo conocen, ella dice:
que las personas deben estar ocupadas porque si no pecan, y eso es verdad. Las personas debemos estar ocupadas, pero sobre todo debemos estar ocupadas nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios para entender cómo Dios quiere que nos comportemos o cómo debemos de comportarnos para poder tener relaciones sanas. Entonces, la ociosidad, debemos evitar estar de ociosos para no caer en chismería ni nada de eso. Veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Veamos qué nos dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Y nos dice, hablando de las mismas personas que no les gusta, hablando mismo de la ociosidad o cuando las personas no buscan qué hacer de algo, o sea, que no buscan hacer algo de provecho, sino en la chismería. Segunda de Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces ese es otro punto. Uno es por la ociosidad y el segundo es porque las personas son entrometidas. Si sabemos que el entrometerse en la vida de las demás personas va a llevar a chismosería, hay que tratar de no evitarlo. Y hay una línea fina entre entrometerse o preocuparse por las demás personas. Entrometerse es, lo usan muchas veces como pretexto para poder entrar y hacer chismes. Pero si usted se interesa por la vida de la persona o por la situación de la persona para poder ayudarlo, no se está entrometiendo. Tiene que tener mucho cuidado en eso y no confundir ninguna de esas dos cosas. Entrometerse es diferente a preocuparse por la vida de la persona o de algo que está pasando con la otra persona para preocuparse, pero no quiere decir que lo va a utilizar como pretexto para llevar chismes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso para no caer en la chismosería. Otro punto por el cual las personas muchas veces se vuelven chismosas o les gusta llevar chismes es porque no temen a Dios. Si nosotros como hijos de Dios sabemos que eso no se debe de hacer, está la palabra de Dios que dice los pasos que debemos seguir, lo que no debemos hacer. Pero las personas que se aferran a seguir en esa vida, ese estilo de vida, es porque no conocen de Dios. Entonces eso se vuelve todo un desastre. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos enseñar o tratar de acercarnos a las personas, no para unirnos al chisme, sino para enseñar que eso es malo y que es la palabra de Dios que nos enseña que es algo que no se debe de hacer. Esa es parte de lo que nosotros como hijos de Dios debemos enseñar a las demás personas, primero con nuestra forma de ser, que vean que en verdad es diferente nuestra nueva vida en Cristo Jesús, para que de esa manera también pueda cambiar y poder acercarnos a las personas, para que las que no temen de Dios puedan conocer que no hacer eso es maravilloso. O sea, me estoy hablando del chisme. Otra cosa que me gustaría hablar de lo que provoca el chisme es que destruye. Es destructivo, inclusive puede matar hasta personas, puede destruir familias, puede destruir sociedades. Hay que tener mucho cuidado, es muy destructivo. Veamos Proverbios 18, Proverbios 18:8. Veamos qué nos dice. Espero que estén listos con su Biblia porque hoy sí vamos a ver muchos versículos. Proverbios 18:8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. O sea, que las disfruta, el chismoso disfruta eso, pero eso es malo. Entonces, veamos, Proverbios 18:8, ya. Y penetran hasta las entrañas, quiere decir que son muy dañinos, penetran hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, debemos que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 25:18, vamos a ver qué nos dice. 25:18, dice, esto es cómo se vuelve un chisme hacia la sociedad, hacia las demás personas o hacia el lugar donde usted está. Se vuelve como un arma. Dice 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El que
es chismoso, lleva mentiras, no frena su lengua y es falso testigo. Entonces es como un arma. ¿Qué quiere decir eso? Que destruye. Es algo muy, muy dañino para la sociedad y sobre todo para las relaciones. No podemos honrar a las relaciones si estamos practicando cualquier de estos puntos que estamos viendo. Veamos ahora el refrenar la lengua. Vamos a Proverbios 10:19. ¿Qué nos dice acerca de refrenar la lengua? 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Algo de lo que yo les decía, que debemos ser prudentes muchas veces con lo que hablamos. Si somos personas muy espontáneas para hablar, debemos que tener cuidado para aprender a refrenar la lengua. Cuando nos está hablando de que el que habla mucho comete pecado, es una palabra que dice el pastor Glenn. Hay veces que nosotros simplemente movemos la boca, pero las palabras que salen de nuestra boca no están conectadas con la mente. Y salen un montón de cosas que ni deberían de salir. Eso es aprender a refrenar la lengua. Y lo que decimos debe de estar conectado con nuestra mente para decir cosas claras, que no falte el respeto a las personas, que no lastimemos a las personas, que no hiéramos a las personas o que no destruyamos nuestras relaciones con las personas. Porque a veces cuando se suelta la lengua, ese es el miembro que es muy pequeño de nuestro cuerpo, pero puede hacer una gran destrucción. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo para los que nos gusta hablar mucho. Yo era una de las personas que no les gustaba hablar mucho, ahora últimamente estoy hablando, hasta mi esposa me dice, uy, estás hablando mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Si le dejamos dar rienda suelta a la lengua, nos podemos meter en muchos problemas y, como yo les decía anteriormente, no vamos a poder honrar las relaciones o formar relaciones sanas cuando no refrenamos la lengua y tenemos mucho cuidado en lo que decimos. Veamos Santiago, capítulo 3, versículo 2, y les voy a explicar algo de lo que no debemos hacer, en lo que tenemos que tener cuidado para poder seguir honrando las relaciones. Pero sobre todo lo más importante, lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Santiago, capítulo 3, versículos del 2 al 10. Entonces, si usted tiene su Biblia y ya la abrió, y usted va a ver claramente el título del capítulo 3 de Santiago, que nos habla acerca de la lengua. Veamos los versículos un poco rapidito. Dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ese es el principio del capítulo 3. Viene lo que yo les decía, desde el 2 al 10. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar su lengua. Entonces tenemos que tener cuidado. Sabemos que no somos perfectos, pero porque tenemos a Jesús en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, nos da la fortaleza y la sabiduría para poder entender qué es lo que tenemos que decir o no tenemos que decir, para no lastimar ni ofender a las personas y poder mantener o crear relaciones sanas, pero por medio de lo que Dios hace en nosotros, en nuestras vidas, que en realidad no son nuestras vidas, sino la vida que Dios nos da. Porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, y por nuestras propias fuerzas nos vamos a meter en muchos problemas. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado porque la lengua puede manejar muchas otras cosas si le damos rienda suelta y va a ser para destrucción. Tenemos que tener mucho cuidado. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes han visto comúnmente en Estados Unidos, sobre todo en California, hay lugares donde son muy extensos, grandísimos, pero esos lugares los puede acabar un simple fósforo o un pedazo de vidrio que le esté dando el sol. Lo mismo es con la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero tenemos que cuidar o aprender o pedir siempre la sabiduría de Dios en nosotros para que podamos aprender a no darle rienda suelta y tener cuidado con lo que decimos, lo que hablamos.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada en el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleva veneno mortal. Esa palabra, cuando leí esto, eso es lo que me impresionó. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si la lengua lleva veneno mortal, entonces somos peores que víboras cuando estamos haciendo el chisme, no refrenando la lengua, y entonces nos lleva a una cadena de cosas que no debemos hacer como hijos de Dios, y tenemos que tener cuidado, porque si estamos practicando eso, conocemos personas que practican eso, son peor que víboras. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo cuando leí esto de aquí, de esta pequeña porción de la palabra de Dios, la verdad me impresionó. Por eso era de compartirlo lo traje para compartirlo con ustedes. ¿Dónde estamos? Ay, estoy impresionado con todas estas palabras. Y por toda la naturaleza bestia, sí, pero ningún hombre puede domar la lengua. Esto es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Porque si estamos practicando cualquiera de estas cosas erróneas o malas que no debemos hacer como hijos de Dios, ¿cómo mismo podemos ser o decir que somos hijos de Dios si estamos practicándola? ¿Cómo con la misma boca, con la misma lengua que bendecimos a Dios, al mismo tiempo damos la vuelta, salimos de la iglesia, estamos maldiciendo a las personas, estamos haciendo chismes, mintiendo? Si estamos practicando, la persona está practicando, ¿cómo puede ser eso posible? Eso no debe ser así. ¿Es dura la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Muchos de mis hermanos van a decir, estas palabras me están llegando, o esto no me gusta escuchar. Hay que ponerse a reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos dice? ¿Estamos leyendo y haciendo caso a lo que la palabra de Dios nos está enseñando? ¿Es dura la palabra de Dios? Por supuesto que sí, porque eso hace cambiar a nosotros como seres humanos. Si no hacemos, así hacemos caso omiso a lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a ir a destrucción. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere bendiciones para nosotros. Pero si hacemos caso omiso, nunca lo vamos a poder ver. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usted es hijo de Dios, conoce de Dios, conoce la Biblia, estudia la Biblia y sabe que eso está mal, entonces vamos por buen camino. Entonces debemos entender y comportarnos como hijos de Dios. Ya hablamos acerca de refrenar la lengua, y ahora la mentira. Es otro de los puntos. La mentira es algo que es tan usado ahora en nosotros, en esta sociedad. Bueno, no en nosotros, sino como hijos de Dios estamos cambiando, pero es algo tan usado en nuestra sociedad, la mentira, que es algo impresionante como podemos ver. Primero, sabemos que como hijos de Dios, ¿quién es la verdad? Si alguien que no ha leído esta parte de la Biblia, alguien que no sea creyente, que esté viendo este video, alguien que recién esté viendo este video tal vez, le voy a decir, vaya a Juan capítulo 14, versículo 6, y me va a entender claramente lo que yo le estoy diciendo cuando digo de quién es la verdad. Hermanos creyentes, hijos de Dios, que ya conocen esta palabra de Dios y sabemos que Jesucristo es la verdad, también busquen en sus Biblias, pongámoslo en práctica y leamos esta pequeña porción. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Aquí es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sabemos que Jesucristo es la verdad. Debemos entender que si Jesucristo es la verdad, nosotros somos hijos de Dios, recibimos a Jesucristo en nuestros corazones y por medio del Espíritu Santo nos da la sabiduría para entender todo lo que es malo. Entonces, como creyentes que tenemos a Jesús en nuestros corazones, la mentira no debe ser parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente somos hijos de Dios. Tenemos esa gran bendición. Y al practicar y poner en práctica eso, que Jesucristo está en nuestros corazones, Jesús es la verdad y no debemos practicar la mentira porque somos hijos de Dios, las personas por supuesto van a ver y van a aprender de eso, de las que lo están practicando. Pero si estamos haciendo lo contrario y estamos practicando la mentira, ¿qué somos entonces? Ya no somos hijos de Dios. Al estar practicando la mentira y que la mentira sea parte de nuestras vidas, somos hijos de Satanás. Y me va a decir usted, ¡ay, cómo hermano! ¿Cómo puede ser posible? ¿Por mentir puedo ser hijo de Satanás? Si usted está practicando la mentira, está practicando lo que Satanás hace. Si usted está practicando la verdad, usted es hijo de Dios. Veamos Juan capítulo 8, versículo 44. Les dije que íbamos a ver muchos versículos hoy. Entonces, la Biblia nos habla extensamente acerca de todo esto que estamos viendo. Entonces, es bueno, estoy dando un repaso más rapidito, pero eso, lo bueno que queda grabado y usted va a poder regresar y revisar lo que no haya entendido. Juan capítulo 8, versículo 44. Si nosotros decimos mentiras, ¿qué es lo que pasa? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces tenemos que tener cuidado en no mentir. Si usted está diciendo, practicando cada vez la verdad, todo el tiempo practicando la verdad, haciendo todo lo posible por que sea verdadero lo que usted dice, usted está haciendo y demostrando que es un hijo de Dios. Si usted no está practicando la verdad, si al contrario está solo mintiendo, diciendo muchas más mentiras que verdades, usted está haciendo lo que Satanás hace y está de parte de Satanás. Dicen, pero si yo no digo mentiras, si usted no las dice, qué bueno. Pero veamos algunas de las mentiras que muy común se escuchan todos los días. Si usted comparte o ve con muchas personas, hay muchas mentiras que se vuelven ya parte de la vida, que son dichas de una manera fácil y que nadie le da importancia y que creen que eso es normal. Por ejemplo, una mentira, vamos a hablar solo de 1, 2, 3, 4, de 5 nada más. Algo sencillo. Una mentira, la que muy común se utiliza es, ya salgo. Usted no tiene ni siquiera la intención de salir en ese momento. Tal vez va a tardar 5, 10 minutos, 20 minutos y a veces hasta 1 hora. Pero usted está diciendo, ya salgo, solo para calmar a la persona, cuando en realidad usted no tiene ni pensado cumplir con ese ya salgo. Que si usted dice esa palabra, ya salgo, no debe de pasar más de 10 segundos. Pero si usted no tiene pensado salir en ese tiempo, usted está mintiendo, solo calmando a la persona, diciéndole una mentira para decir que ya está saliendo o para no decir, ¿sabe qué? Me quedé dormido, estoy tarde. Otra mentira que muy común se utiliza y que muchas personas, como yo las hemos usado o muchas personas las usan y que ya es parte de su vida. ¿Cuál es? Llego en 5 minutos. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Alguna vez usted ha mentido de esa manera? Yo me imagino que sí. Otra mentira que es muy común para las personas es cuando alguien va manejando, le llaman por teléfono, tiene una cita de llegar a una cierta hora y le llaman por teléfono y le dice, hey, ¿dónde estás? Usted tiene que llegar a Sangolquí, donde hizo la cita, pero usted vive en Quito.
Le llaman por teléfono, usted apenas está llegando por el peaje, usted dice, hey, ¿dónde estás? Ya tenías que estar aquí. No, ya estoy llegando. Ya estoy aquí a 2 calles. ¿Ha utilizado esa mentira? ¿Ha usado esa mentira? ¿Conoce a alguien que le gusta mentir de esa manera? Otra, negar que no está en la casa. Decir, digan que no estoy. O simplemente mandar a alguien, como muy comúnmente lo hacemos por gracia, pero muchas personas así lo hacen. Es decir, o negarse que no está por no cumplir, ya sea con una deuda o con algún compromiso. Eso es mentir. Si usted se practica cualquiera de esas mentiras, tenga mucho cuidado porque está haciendo lo que Satanás quiere que haga. Hay otra mentira que se utiliza muy común en la sociedad y es el decir yo no fui. Ahí está mintiendo, porque sabemos que cuando se hace algo, uno tiene que decir sí, yo me hago responsable, pero es una palabra que muy común se escucha en la sociedad para desligarse del compromiso de algo que sucedió. Y es, por ejemplo, si daña algo, decir yo no fui. Si lo hizo, está diciendo una mentira porque sí lo hizo. Una vez mis vecinos tienen un perrito chiquitito y los hijos de otro vecino iban pasando por ahí, el perrito salió y le mordió a uno de los niños. Los niñitos salieron corriendo, se fueron a su casa y el dueño de ese perro cogió al perro y al hijo con el que estaban afuera, lo cargaron, se metieron a la casa y cerraron la puerta. Entonces el vecino que estaba afuera los alcanzó a ver que el perro salió, mordió a su hijo y ellos en lugar de hacer algo, lo que hicieron fue coger al perro y se metieron a la casa. Entonces él fue, tocó la puerta y les dijo, oiga vecino, su perro mordió a mi perro. ¿Sabe qué dijo el vecino del dueño del perro? No. ¿Qué es eso? Es una mentira. Quererse desligar de esa obligación, mintió. Es algo que ha escuchado, ha oído, o ha vivido, o ha practicado. Tengamos mucho cuidado. Cualquier mentira o cosa errónea que estemos haciendo acerca de lo que dice la Biblia en los 10 mandamientos, sobre todo ahorita en el 9º mandamiento, que es no mentirás y no serás falso testigo y aprender a dominar la lengua, viola este 9º mandamiento. Otra vez cuando violamos una ley de tránsito, si usted viola una ley de tránsito, dice, no, yo no fui, cuando ya le paga el policía, eso también es mentir. Cuando ya uno lo hace, uno tiene que aceptar la responsabilidad y asumir las consecuencias de los actos. Hay veces que el mentir lo va a librar por ciertos momentos o de ciertas situaciones de las responsabilidades que debería asumir, pero recordemos que tenemos un Dios que nos está viendo. Como hijos de Dios tenemos que ser diferentes y mostrar a la sociedad que somos diferentes, porque tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Cuando practicamos la verdad, somos hijos de Dios. Cuando practicamos la mentira, estamos del lado de Satanás, somos hijos de Satanás o estamos haciendo lo que Satanás quiere. Tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en nuestro corazón, porque eso va a salir a la luz. Veamos Mateo, capítulo 12, versículo 35. Mateo 12, 35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Hay mentira? ¿Hay verdad? ¿Hay misericordia? Entonces, lo que haya en nuestros corazones es lo que va a salir. De nada sirve si nosotros como hijos de Dios o como creyentes decimos creer en Dios, si no lo estamos poniendo en práctica. Si ante las demás personas decimos, yo soy un creyente, yo creo en Dios, pero cuando se acercan o tenemos ciertas situaciones con las personas y lo que en realidad sale de nosotros es mentira y engaño, entonces, ¿qué está pasando? No somos hijos de Dios.
o no estamos siendo verdaderos creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Está lleno de Dios? Entonces va a salir verdadero. El mentir, ya vimos el mentir, el ser falso, el refrenar la lengua y el chisme, refrenar la lengua y mentir. Esos tres, practicando esos tres nos lleva a algo más grave, que es llegar a ser testigos falsos o ser personas deshonestas, porque si somos chismosos, si no aprendemos a controlar la lengua y mentimos, terminamos siendo deshonestos en todo completamente. Y es todo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros para tener buenas relaciones. El conjunto de estos tres primeros puntos terminamos siendo deshonestos. Veamos Éxodo capítulo 23. Sí, Éxodo, ¿sí es Éxodo? Sí, Éxodo 23, 1. Veamos qué nos dice. 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esto nos está hablando acerca de ser testigos en cosas que no son ciertas. Cuando usted está con alguna persona que lo lleva a testificar para decir que diga algo que en realidad no es, usted está siendo partícipe de ser testigo falso, y es algo que nos enseña la Biblia, que eso es malo, que no debemos hacer. Muchas de las cosas o de las leyes que igual hay ahora, si hubiéramos estado en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios le dio las leyes a Moisés y cuando las practicaban o las ponían a cumplir por el pueblo, hoy hubiéramos muerto como moscas a cada rato, porque era castigo, la mayor parte de los castigos eran practicados con la muerte. Entonces, ahora demos gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia y que no vamos a ser apedreados ni nada de eso, pero sí estamos deshonrando las relaciones, estamos desobedeciendo a Dios y la estamos practicando, y eso debemos de tener mucho cuidado, en no ser testigos falsos, ni hay otra cosa, es que seguir la corriente de la mayoría. A veces usted está en un lugar y 5 personas están levantando un falso testimonio de alguien y le dicen a usted, supuestamente, que, si es una persona que puede ser que para el que le estás diciendo es usted más creíble, le dicen a usted las 5 personas, ¿verdad que sí, que eso está verdad? ¿Qué dice usted? A veces se une a lo que están diciendo las personas. Eso es malo, eso no se hace, está siendo falso testigo. Vamos a hablar acerca de lo que falsos testigos o las personas que son falsos testigos pueden hacer. Y es destruir. Igual que la lengua, igual que la mentira, puede llevar a consecuencias catastróficas el ser falsos testigos. Hay una historia de Primera de Reyes desde el capítulo 21, todo el capítulo 21, que nos habla acerca de Acab y la viña de Nabot. Los versículos que vamos a leer de esto, por lo que les estoy hablando de los falsos testigos, vamos a leerlo en Primera de Reyes 21:13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Una persona murió por falsos testigos. El contexto de este capítulo 21 nos habla de un rey que era muy malo, que era Acab, pero sobre todo también que tenía una esposa que era más mala que él, que era Jezabel. Entonces, Acab quería una viña que era de Nabot. Por ciertas situaciones, o él no la quiso vender porque era una heredad de sus padres. El rey entró a su casa, se tiró en la cama, la mujer empezó a maquinar qué es lo que tenía que hacer, porque era muy mala también. Entonces, a la final, ella contrató a 2 personas que mintieran en contra de Nabot, y él terminó muerto por 2 falsos testigos, como acabamos de ver en el versículo 13, y terminó muerto. Entonces,
vemos que estas personas fueron muy malas y la verdad algún día vamos a tener tiempo de estudiar de ellos dos cómo terminaron. Entonces, pero en este momento el contexto es ese. Y lo que estoy tratando de enseñarle, hablándole de los falsos testigos, es que ser falso testigo puede destruir a las personas. Tengamos mucho cuidado y en no hacer eso, no ser personas malas, no ser falsos testigos, no reunirse con la multitud y seguir la corriente de los que dicen. ¿Verdad que sí? Tienes que decir eso, ¿no? Usted tiene que aprender a decir la verdad como hijo de Dios. Veamos Proverbios 25 más bien. Ahí nos vamos a dar cuenta que el ser falso testigo es un arma. Ya vimos que una persona puede morir por ser falso testigo, pero ¿por qué digo que es un arma el ser falso testigo? 25:18 dice esto, mis hermanos. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué puede hacer un martillo y un cuchillo o una saeta en el hombre? Pues lastimarlo, causarle la muerte. Eso es lo que puede suceder al ser falso testigo. Tengamos mucho cuidado en no ser falsos testigos. Leer más la palabra de Dios, cuál debe ser nuestro comportamiento acerca de estas situaciones. Otra de las cosas por las cuales debemos hacerlo es porque debemos entender que Dios no le agrada todo eso, ni el chisme, ni el no aprender a refrenar la lengua, ni el ser falsos testigos, ni el ser mentiroso, ni ser deshonesto. Veamos Proverbios 6 del 16 al 19. Y nos habla acerca de las cosas que Dios aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, al entender y tener claro que el chisme, el no refrenar la lengua, el mentir, el ser deshonesto, el ser falso testigo le desagrada a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No hacerlo. Si no cumplimos con todo esto, no vamos a poder ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es algo muy importante que tenemos que tener en claro. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay algo muy claro y que me gusta mucho y que inclusive les voy a enseñar, lo tengo remarcado así en color verde. Muchas veces cuando estoy en cierta situación de mi vida, leo esta parte. ¿Por qué debemos entender que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús? Esa nueva vida en Cristo Jesús nos va a enseñar, nos va a guiar de una manera correcta cómo reaccionar en ciertas situaciones. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no podremos hacer ese cambio. Necesitamos de Dios. Él es el único que puede darnos ese giro de 180 grados y cambiar totalmente nuestra forma de ver la vida. Pero solo por nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Para los que en este momento están viendo este video y no saben de qué hablo acerca de tener nuestra vida, de tener una vida nueva en Cristo Jesús, llámenos. Podemos, por medio de la palabra de Dios, enseñarles lo que es recibir a Jesucristo en su corazón y que podamos entender cómo puede usted tener una nueva vida en Cristo Jesús, teniendo una relación con Jesús. Pero por ahora les puedo recomendar que lean Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el 32, y nos va a hablar claramente de nuestra nueva vida. Entendiendo estos versículos del 17 al 32, vamos a entender muchísimas cosas que no debemos hacer, cuáles son las bendiciones que ¿por qué vamos a ver las bendiciones en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios está en nuestras vidas, nos cambió una vida, tenemos una vida nueva y todo lo que sea de aquí en adelante será diferente, será mejor. Entonces, leamos, les voy a dejar esto, Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Léalo, mis hermanos, sé que es
todo este estudio son muchas cosas que estudiar. Le dejé una buena cantidad de versículos, síganlas leyendo y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes y ustedes van a ser bendición para otras personas, enseñando cómo Dios nos instruye cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, cuando tenemos una relación con Dios. Y eso será de gran bendición y podremos entender cómo tener relaciones sanas, cómo honrar las relaciones de entre los seres humanos. Dios ha sido muy sabio y debemos entender que Él quiere lo mejor para nosotros. No hagamos lo que Satanás quiere que hagamos. Seamos hijos de Dios. Hagamos y cumplamos y digamos la verdad y tratemos siempre de hacer lo que Dios nos manda hacer. Más bien, hagamos siempre lo que Dios nos manda hacer. Mis hermanos, muchísimas gracias. Para mí ha sido una gran bendición poder traerles este estudio y nos vemos la próxima semana con el último mandamiento. Y léanlo, sigan leyendo Éxodo capítulo 20, que ahí están los mandamientos. Y la próxima semana nos vemos con el 10º mandamiento y culminaremos con esta nueva serie. Empezaremos con una nueva que va a ser muy interesante, acerca de mucho compromiso. Entonces prepárense, mis hermanos, próxima semana, 10º mandamiento y seguiremos adelante. Muchas gracias, con la bendición de Dios, que tengan una linda semana, sigan cuidándose con lo del coronavirus, esta situación que nos sigue afectando a muchos, o sigue afectando a muchas otras personas, pero cuídense, tengan cuidado en cómo se salen a la calle, tengan las precauciones debidas y los esperamos el día domingo a las 10 de la mañana en el culto y será de gran bendición. La verdad, yo estoy muy contento que ya estemos reuniéndonos los domingos y es una gran bendición y una gran alegría para mí poder ver a los hermanos cada semana. Muchísimas gracias, quedan ustedes bienvenidos y vengan, asistan a la iglesia y tomaremos todas las medidas precautelares para que no estén ustedes seguros aquí dentro. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.